universalidad e identidad resultan inseparables en la cultura cubana, uno alimentando a la otra y ambas tributando a la conformación de la originalidad que nos distingue. Esa originalidad es pieza clave en la historia de los pueblos, está en la base de nuestra resistencia. Por eso el imperio le confiere tanta importancia a la guerra cultural. Por eso el asedio, el acoso, el permanente interés por comprar artistas, intelectuales, deportistas, médicos, científicos, en fin, personalidades con reconocimiento social. Para ello se valen de un potente aparato de reproducción ideológica con grandes conglomerados de medios de comunicación, recursos materiales y financieros que bombardean constantemente ideas, valores y modos de ser. Estas eran las palabras de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel en una de sus reflexiones sobre guerra cultural, y hoy estas palabras son nuestro punto de partida para entender y dialogar sobre el término. Sobre guerra cultural y cómo afecta el bloqueo contra Cuba el proceso creativo de nuestros intelectuales y artistas, estaremos hablando hoy. Como siempre le digo, quédese con nosotros porque desde la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ya le damos la bienvenida y la invitación es a que comparta con nosotros la próxima media hora. Sobre las distintas formas de expresión que tiene la guerra cultural contra Cuba, nuestro equipo estuvo conversando con Omar Baliño, crítico teatral y director de la Biblioteca Nacional de Cuba, y con un gran amigo de nuestro programa, José Manzaneda, director de Cuba Información. Yo pienso que la guerra cultural es tan vieja como la guerra de las armas. Al sometimiento de la fuerza se sobreponía siempre, al menos el intento, de aplastar con los símbolos de un lado, pues los símbolos, las creencias y en definitiva la cultura de otro pueblo, de otra tribu, si nos remitimos no al instante de las naciones, sino mucho más atrás. De tal manera que la guerra cultural no nos ha abandonado nunca, ni debemos pensar que es algo presente o solo agravado en los últimos años, aunque sea así. Creo que también tiene un carácter global, no es ni mucho menos solo contra Cuba, aunque con Cuba toma efectos particulares. Pero de manera global hay un intento viejo, sistemático, muy bien proyectado de que una cultura de las industrias culturales, del entretenimiento o de solo el entretenimiento, porque el entretenimiento quizás no sea malo per se, sea la cultura dominante, que es una cultura like, podemos usar ese término en inglés que se usa, una cultura de lo fácil, una cultura del no pensamiento y una cultura que idolatra símbolos que nunca son del lado de nuestros pueblos, o cuando lo son, están también pasados, atravesados, trabajados por la dominante imperial. ¿En qué se concreta la guerra cultural en relación o contra Cuba? Bueno, pues se centra en muchas cosas, ¿no? Al margen, por supuesto, de los modelos de sociedad que quiere presentar como modélicos, como extensibles al resto del mundo, los Estados Unidos, con su industria de producción cultural, no solamente el cine, es la televisión, parte de su literatura, parte de su industria musical. Se promueve como cultura o como objetos o patrimonios culturales, cosas que en ningún sentido yo consideraría de esa categoría. Pero tienen ese dominante mundial y por tanto es también una guerra entre las culturas nacionales, entre los
procesos profundos de las culturas nacionales y la banalidad de las industrias culturales. Esas es las coordenadas más generales de esta guerra cultural que, repito, se nos hace a Cuba y al mundo entero. En el aspecto concreto de Cuba, podemos decir que la guerra cultural es complementaria del resto de estrategias de ataque contra el proceso revolucionario cubano, es un proceso complementario de la guerra mediática que se le hace de distintas formas, a través de los grandes medios de comunicación, pero también a través de los medios digitales financiados por el gobierno de Estados Unidos y que tienen la palabra Cuba en su nombre, ¿no? Y que tienen un perfil netamente contrarrevolucionario. A las características generales de esa guerra global, decíamos que contra Cuba en particular hay especificidades, porque hay mucha política metida en esa guerra y hay una frontalidad para el intento de derrotar la cultura, que no se refiere aquí y muchas veces se confunde, hacia las artes o las manifestaciones artísticas. No se trata fundamentalmente de eso, sino de la cultura que porta un pueblo, un etnos, ser cubano, y el pueblo cubano sometido a un barraje de guerra cultural, mediática, que intenta, yo creo que en estos últimos años en particular, intenta desbaratar valores, principios, historia, intenta que nos sintamos avergonzados de ser cubanos. O sea, lo que sería de lograrse, que les va a ser imposible, les ha sido imposible y les va a ser imposible, una disminución de la condición nacional. Eso es lo que intenta la guerra cultural, que es cultural e incluye, repito, una alta dosis ideológica y política, porque se nos intenta desbaratar nuestro orgullo cultural, nuestro orgullo de pueblo, nuestro orgullo por nuestra historia y nuestros valores y nuestras producciones en todos los ámbitos de la vida, no solo, repito, de lo cultural asociado a lo artístico o a la creación, sino a todo. Y ese es el súper objetivo de la guerra cultural contra Cuba, disminuirnos y por tanto al disminuirnos podernos vencer, lo que, repito, le será absolutamente imposible. La cultura cubana es uno de los talismanes, de los escudos de la nación, y está en la gente, adentro de la gente, y se manifiesta con inteligencia y valores inusuales, incluso frente a otros pueblos del mundo, por nuestro acumulado educacional, cultural, social, etc. Y esa es una de nuestras grandes virtudes y nuestras grandes ventajas. La guerra cultural se concreta, por ejemplo, en la utilización de la música, de determinados artistas, algunos, por cierto, nacidos en Cuba, o muchos de ellos nacidos en Cuba, residentes en el exterior, que se han unido a toda esta estrategia de guerra multifactorial para dañar la imagen de Cuba, para dañar la economía de Cuba, para dividir a la sociedad cubana y para, en coordinación con la guerra mediática, para colocar en una matriz de opinión a nivel internacional, en la opinión pública internacional, muy concreta, y es que este país es un Estado fallido, es un sistema que no funciona, que genera pobreza, incluso genera desigualdad, que no es un sistema democrático, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahí tenemos el ejemplo pues, de artistas ligados al clan de los Estefan en Miami, que están trabajando dentro de esta estrategia de guerra cultural desde hace muchos años, pero tenemos artistas de menor data, es decir, que se han unido en los últimos años y sobre todo a partir de los sucesos del 11 de julio del pasado año, se han unido a esta estrategia de ataque dentro del marco de la guerra cultural. Ahí están los Yotuel Romero, el fenómeno de la canción Patria y Vida y otros. El bloqueo es una guerra. Incluso el término, la discusión entre embargo y bloqueo es un poco pobre, porque en realidad sería entre bloqueo y guerra, que incluye la guerra cultural. Esta guerra que tiene como centro el bloqueo que se hace contra Cuba afecta al mundo de la creación artística, literaria, de las manifestaciones culturales de diversas maneras. Yo creo que en primer lugar por una condición ciudadana. Todas nuestras entidades colectivas o individuales de tipo que se dedican a la producción artística y cultural son ante todo individualmente ciudadanos y son instituciones públicas ciudadanas y se afectan con los embates del bloqueo y de esta guerra. Pero hay un aspecto que yo llamaría ideológico cultural, que por supuesto no es solo para las manifestaciones artísticas, sino, como me refería, para todo el pueblo de Cuba. El bloqueo ha creado o intenta crear a lo largo de estos más de 60 años esa condición de que tú te sientas acomplejado, vamos a decirlo así, popularmente, por ser cubano y porque debes preguntarte al cabo de tanto tiempo, a pesar de las explicaciones del lado de acá, por qué tenemos que estar bloqueados, por qué tenemos esa condición casi única en el mundo de este bloqueo y esta guerra a lo largo del tiempo. ¿Qué hemos hecho mal para sentirnos así? ¿Debemos sentirnos así nosotros? ¿Nos hemos portado mal? Yo creo que hay una instancia incluso psicológica que afecta desde la guerra centrada en el bloqueo. Y creo que particularmente incide en los procesos culturales, artísticos, de creación en este nivel. Y por supuesto, afecta también todo lo que es más evidente del bloqueo, que son las instancias materiales, ciudadanas, de pueblo, en la que todos vivimos y nos insertamos, y en particular en las individuales y colectivas e institucionales sobre las que incide el bloqueo. Dificultades, carencias de orden material, muchas cosas que no se pueden adquirir o tener para ser públicas y para funcionar en el bienestar del público, de los públicos en general, porque el bloqueo lo impide. «30 años de historia y amor por Cuba». Desde 1992, la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria IFCO Pastores por la Paz ha construido sólidos puentes de hermandad y solidaridad con el pueblo cubano y su revolución. Su fundador, el reverendo Lucius Walker, mantuvo una gran amistad con el comandante en jefe Fidel Castro, y es que ambos eran luchadores infatigables por la justicia. Aquí le presentamos un material que recoge los momentos más importantes de esta plataforma solidaria y su relación con la isla. There is risk involved, of course, in following one's own conscience. That's always been the case historically. But progress in human affairs have only been achieved when some people are willing to take risks to build community, to demonstrate love and caring for their neighbor.
So we don't feel like we're heroes. We are simply living in relationship to, in this case, Cuba, in such a manner that we can look ourselves in the mirror at night and we can go to sleep with a clear conscience and not be troubled because we have allowed our love, our self-respect, our humanity to be robbed of us by those who try to teach hate. En nombre de Pastores por la Paz, en el nombre del pueblo de los Estados Unidos, a usted y al pueblo cubano, como un gesto sencillo de solidaridad, de amistad, de amor y de paz. Y hacia los creyentes and to norteamericanos the American y hacia los Christians pastores and to the norteamericanos, American pastors. el que ustedes se inspiren en un ejemplo My respect goes to you who have been ¿Cómo inspired es? in an example y estén escribiendo también una página and that you're writing de la Biblia. a page in Bible. No voy a decir una I'm página not going to say that you're de la writing historia. a page in history. Todavía la Biblia no ha terminado de escribirla. The Bible has not been written ustedes in full están yet. And you are escribiendo writing la Biblia another page in that de hoy. book. You are La writing historia de la today's Biblia Bible. moderna. Lo que The ustedes history están of the haciendo modern Bible, you are writing it. es realmente What you are bien. doing is that. Muchas gracias. Thank you very much. 1000 veces gracias. 1,000 times thank you.
Mi nombre es Mark van de Putte, soy belga, soy de profesión soy periodista, soy redactor en jefe de un sitio web político en Bélgica, en el Parte del Norte. También desde los años 90 estoy en la Solidaridad. Escribí junto con mi esposa Catherine, se llama Catherine de Munk, escribimos varios libros sobre Cuba. También mi esposa Catherine fue la responsable al nivel de Europa de los comités para la liberación de los 5. Y junto con mi esposa visitamos varias veces, 3 veces en el año 2004, 2011 y 2014 visitamos a Gerardo en la prisión allá en los Estados Unidos. La primera vez que vení a Cuba fue en el año 94, un año muy duro, pero en ese momento no me dio cuenta que fue la situación en Cuba. De regreso en Bélgica, como soy economista también, empezó a leer y estudiar sobre la situación económica en Cuba. Entonces me llamó la atención que en ese momento, en 94, 95, la situación era dramática, pero al mismo tiempo la situación a nivel social y político era muy tranquilo. Para mí era un enigma, porque en otros países con un bajo de crecimiento económico tan alto, normalmente hay explosiones sociales y de toda forma. En Cuba la situación se quedó tranquilo. Entonces empezó, bueno, para mí era la pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible en una situación tan grave la sociedad queda tranquilo? Aún más que la mayoría de la gente sigue apoyando a la revolución. Entonces empezó a estudiar, escribir artículos y de esos artículos venía el libro que se llama en español El reto de Fidel. Se trata de la economía en los años 90, bueno, del periodo especial. Más y más, cuando conocemos más y más Cuba y la revolución cubana, nos damos cuenta que la persona de Fidel es y era muy importante. Y por eso teníamos la idea de escribir un libro a través de testimonios de personas que lo conocieron al comandante en jefe personalmente. Pero para preparar ese libro, leímos los discursos de Fidel, las reflexiones de todo eso, y lo encontramos muy interesante. Y teníamos en ese tiempo la idea de organizar un seminario, y el seminario fue un gran éxito en Bélgica. Había mucha gente que venía al seminario y al final fue en fin de semana, y al final la gente decía, pero hay que escribir un libro sobre eso. Porque es tan interesante. Y nosotros sí, pero tenemos otro plan, tenemos un plan de hacer un otro libro con entrevistas con personas, etc. Bueno, al final, primero escribimos el libro con las encuentros, con las entrevistas, y el libro se llama Encuentros con Fidel Castro, y después escribimos el libro sobre el pensamiento del comandante en jefe y se llama El Factor Fidel. Los últimos años hemos hecho una gran campaña para los 5 y al final logramos que los 5 estaban libres, ¿no? Después decidimos luchamos para acabar con el bloqueo. Y es lo que hacemos. Hay que saber, por ejemplo, que el bloqueo también para nosotros en Bélgica, para las organizaciones de solidaridad, tiene impacto.
Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una transacción financiera hacia Cuba o hacia nosotros y se llama o se escribe el nombre Cuba, ya no puede hacerlo. Entonces hacemos acciones cada año, cada unos meses hacemos acciones contra el bloqueo en Bruselas, en otras ciudades en nuestro país y lo coordinamos con otros países en Europa. Para nosotros, Fidel Castro fue un luchador infatigable, con una fuerza y un optimismo que para nosotros es una gran inspiración. Y con esa inspiración puede contar con nosotros que vamos a luchar hasta el bloqueo, hasta el fin del bloqueo. Cuenta con nosotros. Y ya es momento para conocer lo más reciente en materia de solidaridad. Como siempre, nos estaremos acercando a lo más significativo en el acontecer de la solidaridad contra el bloqueo en el último mes y las próximas convocatorias. Comenzamos informando que el pasado 25 de julio, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, entregó la Orden de la Solidaridad a la caravana Pastores por la Paz y condecoró con la Medalla de la Amistad a Gay Walker, heredera de su padre y fundador de las caravanas, Lucius Walker. La entrega de los reconocimientos que otorga el Consejo de Estado tuvo lugar en el Teatro de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, donde el jefe de Estado se reunió con unos 200 representantes de grupos solidarios con Cuba. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República intercambió con amigos de la caravana Pastores por la Paz, de la Brigada Juan Ríos Rivera de Puerto Rico, del Partido Socialismo y Liberación de Estados Unidos y miembros de la Brigada Venceremos. Díaz-Canel agradeció a los presentes por el apoyo permanente y sistemático que durante décadas han ofrecido a la isla. También manifestó su agradecimiento a los jóvenes norteamericanos que en junio pasado organizaron la Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Los Ángeles, cita que calificó como la verdadera cumbre de las Américas. Durante el encuentro, representantes de la Brigada Venceremos y del Partido Socialismo y Liberación aseguraron que no dejarán de exigir que se ponga fin a los intentos por destruir a la Revolución Cubana y el injusto bloqueo. Por su parte, Milagros Riveras, en nombre de la Brigada Juan Ríos Rivera, manifestó que los 2 años de pandemia les impidió viajar a Cuba, pero nunca se detuvo la solidaridad. Tras el accidente en la base de supertanqueros de Matanzas el pasado 5 de agosto, los mensajes de solidaridad y apoyo al pueblo cubano por parte de los amigos de la isla no se hicieron esperar. Sobre ello versa el siguiente material. Desde la explosión ocurrida en la zona industrial de Matanzas, mensajes de apoyo y solidaridad de todas partes del mundo llegaron no solo a esa provincia, sino al pueblo de Cuba en general. Hecho que reafirma una vez más que Cuba no está sola. La Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas hizo llegar un mensaje de solidaridad al pueblo de la isla. De igual forma llegaron declaraciones y mensajes de apoyo desde varios países del continente latinoamericano, tales como Argentina, Panamá, Brasil, México, Perú, Nicaragua, Chile, Honduras, Uruguay, Colombia y Ecuador. En este último se ha organizado una campaña de recolección de fondos con el fin de apoyar las labores de recuperación tras el lamentable accidente. Los amigos de Cuba en Jamaica, Belice, Santa Lucía y Dominica también enviaron mensajes de aliento para el pueblo matancero. Desde África y Medio Oriente llegaron expresiones de solidaridad que reafirman los históricos lazos entre los pueblos de Cuba y África. Ejemplo de ello lo constituye el donativo entregado por la Embajada de la República de Ghana en la isla. El domingo 7 de agosto, a pocas horas de haber ocurrido el incendio, ya se enviaban al Hospital Faustino Pérez los primeros insumos que se necesitaban para curar a los lesionados. El pasado 11 de agosto, la Plataforma Catalana de Solidaridad con Cuba, Defensa en Cuba, transfirió 11.000 euros al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba para colaborar en resarcir los daños de la zona industrial de Matanzas.
Desde Europa también llegaron otros mensajes de los cubanos residentes en Francia y de los amigos de la isla en Irlanda. La Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria IFCO Pastores por la Paz envió un mensaje de apoyo al pueblo matancero. Asimismo, recientemente arribó a Cuba por el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero un envío de 360 kilogramos de medicamentos donados por los grupos de solidaridad con nuestra isla radicados en Toronto, Canadá. En otro orden, le informamos que tras varios días de trabajo en Cuba, la 27 edición de la Brigada Latinoamericana y Caribeña de Trabajo Voluntario y Solidaridad con la isla finalizó el pasado sábado 13 de agosto con un homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en ocasión de celebrarse el 96 aniversario de su natalicio. Durante su estancia en la isla, los brigadistas visitaron lugares de interés históricos como el complejo Morro Cabaña y el centro Fidel Castro Ruz. Al propio tiempo tuvieron la posibilidad de visitar centros científicos, hospitales e intercambiaron con parte del personal de salud cubano que estuvo en la primera línea de combate frente a la COVID-19. Sostuvieron encuentros con miembros de organizaciones políticas y de masa, así como disfrutaron de momentos de intercambio con jóvenes cubanos en espacios como la Peña de la Pupila Afilada en la Casa de la Amistad. ¿Tú crees? ¿Y qué tú crees? Los amigos de esta isla sienten nuestras luchas como las de ellos mismos. Por eso es que esta sección también la dedicamos a aquellos que desde sus países hacen por ayudar al pueblo cubano a resistir este bloqueo de más de 60 años. Ningún Estado imperialista se atrevería a invadir un país sin un previo proceso de preparación cultural que se realiza a través de los medios de difusión, es decir, de la industria del entretenimiento, a través del cine, la televisión, a través de la propia prensa escrita. Y esto se hace construyendo símbolos, construyendo formas de pensar, haciendo que las personas crean que piensan con cabeza propia cuando están repitiendo realmente los patrones de conducta enemigos, ¿no? Cuba sufre una verdadera guerra asimétrica cultural que trata de eliminar el ejemplo que supone Cuba para la humanidad, no solo para su pueblo, sino para la humanidad. Y a partir de ahí se utilizan todas las estrategias de la manipulación mediática, de la guerra cultural, a todos los niveles, desde el periodístico, pero también desde la música, desde el cine, y sobre todo en el laboratorio de las ideas que tratan de acabar con los valores que representa el socialismo cubano para el bienestar de la humanidad. Es increíble cómo el imperialismo ataca todos los días, sometiendo al pueblo cubano, queriendo asfixiar en cuanto a la economía, en cuanto a la alimentación, y no permitir que lleguen nada de barcos, que no permite que lleguen diferentes ayudas, o no permitir que compren lo que necesitan para temas de poder realmente ellos ir adelante, para poder construir, para poder alimentarse, para poder beneficiarse en diferentes maneras, pero realmente este bloqueo es, ¿cómo catalogarlo? Un mal, un cáncer para este pueblo cubano que tenemos. Como jóvenes de izquierda vamos corroborando en los hechos y en la práctica lo que verdaderamente es Cuba. Al margen de todo lo que nos han venido imponiendo por los medios de comunicación, que es amar a Estados Unidos y odiar a Cuba, pues esta idea con nosotros se va también dejando de lado, ya que vivir diariamente como viven nuestros compatriotas cubanos es sentir en carne propia el bloqueo económico que acecha día a día a este país. En el caso de Cuba, hay un segundo sentido, porque no es solo el tema de la conquista, es decir, hoy no se conquistan territorios como tal, se conquistan mercados, pero los mercados responden también a patrones culturales. Y sobre todo en el caso de Cuba, que tiene un Estado socialista, es el mayor impedimento que pueden encontrar, porque ese Estado socialista impide la colonización del mercado cubano como tal. Pues ellos necesitan destruir esa manera de ver el mundo, esas expectativas de vida que tiene que impone o que sitúa el socialismo en la mente de las personas, ¿no? Y eso es lo que hace que
digamos, el plan con Cuba sea un plan especial, ¿no? Un plan que lo que intenta primero es tratar de impedir que se fortalezca la identidad nacional, debilitarla, hacerla, digamos, líquida, los poros abiertos, tratar de que la gente sienta admiración por el invasor. De alguna manera esto no es tan burdo, es decir, hay películas que van enalteciendo el modo de vida americano. Tú logras de pronto que alguien vista la bandera americana en su ropa o que lleve la bandera americana. De pronto creas la ilusión de que el capitalismo en los Estados Unidos es Hollywood, ¿no? O se parece a Hollywood, a los patrones de conducta, que el éxito, que es tan importante definirlo porque es lo que define en definitiva el triunfo o no de una cultura alternativa a la actual en el mundo, a la hegemónica en el mundo, que el patrón de éxito sea el culto al tener, el culto a la acumulación de objetos, ¿no? Que triunfa aparentemente el hombre que tiene más y no el hombre que es más útil o el hombre que obtiene una realización, digamos, a través de su trabajo, a través de entregar el talento suyo al servicio de la humanidad, ¿no? Esa guerra cultural en la que padecemos los cubanos, especialmente dirigida a impedir que fructifique en el país esa cultura del ser, que es la que realmente identifica al socialismo, y que la identidad nacional de los cubanos se fortalezca. Estamos rechazando el criminal bloqueo contra Cuba, exigimos que se respete la autodeterminación de los pueblos, pero además también rechazamos lo que viene ocurriendo, sanciones contra nuestro hermano pueblo venezolano y nicaragüense. Esa es nuestra solidaridad, el rechazo a imposiciones criminales desde el imperio norteamericano específicamente, pero además rechazamos que se tengan a los pueblos sumidos a unas condiciones inhumanas en época de pandemia. En esta guerra cultural Cuba sufre una verdadera manipulación de la realidad y por contra se trata de vender supuestos paraísos en sistemas capitalistas, ¿no? Incluso hemos llegado a leer en estos días vergonzosas declaraciones de un supuesto cantante cultural, Yotuel Romero, donde hablaba que para él Cuba sería libre cuando en Varadero viera Lamborghinis, ¿no? Y eso es un poco un choque de valores que nosotros debemos de poner a la vista y denunciar, donde para que exista un mundo lleno de Lamborghinis necesita millones de personas que estén pasando hambre, ¿no? Y ya vamos llegando al final de nuestro programa, pero no sin antes sugerirle que se suscriba y se asocie a la web TV Cuba Información. También le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube Siempre con Cuba, visite nuestro sitio web siempreconcuba.org, que se lo dejamos aquí debajo, y siga nuestras páginas en Facebook y Twitter para una mejor interacción. Y yo la espero aquí como cada 17 para juntos continuar haciendo solidaridad frente al bloqueo. Revolución es sentido del momento histórico. Llegaste tú con el brillo de un lucero a la portada de enero y diste un vuelco a la historia y fue tu luz el día 13 de un mes 8 la que nos labró el camino para llegar a la gloria. Para Cuba fuiste un amigo sincero y lo sabe un pueblo entero, que la historia te absolvió. Hoy quiero gritar revolución, la que prometió Martín, la que tu valor nos dio. Siempre adelante aprendimos en Quirón que nuestra revolución no se cambia por ninguna. Eres tu barbudo comandante, nuestro fusil y gigante, nuestra fuerza y nuestra altura. Para Cuba fuiste un amigo sincero y lo sabe un pueblo entero, que la historia te absolvió. Hoy el mundo
yo también soy Fidel. ¡Vamos, Cuba! ¡Sí! ¡Ajá! Y aquí no se rinde nadie. ¿Qué va? Somos Cuba y entera Cuba dice yo soy Fidel. Somos Cuba y entera Cuba dice yo soy Fidel. Somos Cuba y entera Cuba dice yo soy Fidel. Yo soy Fidel, soy barbudo comandante, yo soy fusil y gigante. Somos Cuba y entera Cuba dice yo soy Fidel. Yo soy Girón, Turquino, yo soy Moncada, soy Cuba revolución. Cuba y entera Cuba dice yo soy Fidel. Nunca muere aquel que lucha siempre vive, rendido en el corazón. ¿Cómo lo estás tú? Sí. Yo soy Fidel. Cuba no se detiene, siempre va para adelante. Por eso todo el mundo Cuba es comandante. Desde oriente hasta occidente, Cuba está de pie, decimos presente. Yo soy Fidel. Somos rebeldes defendiendo mis raíces. De verde olivo, todo el mundo dice. Juramos que nunca te olvidaremos. Yo soy Fidel. Te lo digo, mi querido comandante. Por siempre fiel te seremos. Pa'lante, siempre pa'lante. Yo soy Fidel. Patria o muerte venceremos, mi barbudo comandante. Yo soy Fidel. Yo soy Fidel. Pa'lante, Cuba, te venceremos, mi barbudo comandante. Yo soy Fidel. Yo soy Fidel. Pa'lante, Cuba, Cuba va. Yo soy Fidel. Santirera, Zamparara. Yo soy Fidel. Santirera, Zamparara. Yo soy Fidel. Sí. Ajá. Yo soy Fidel.